a lo largo de este año 2026, que no ha sido un año como desapercibido. Y casi siempre los eclipses nos hacen ver hacia adentro y nos hacen ver hacia afuera. Claro, hacia afuera llama mucho la atención, dónde va a ser, dónde es el epicentro, en qué partes del planeta se va a poder visualizar, desde dónde, qué parte se va a oscurecer, qué parte es la que más lo va a tener. Hemos celebrado eclipses donde se alcanzan a ver en Europa, otros eclipses muy aquí en América. Entonces nos hace mirar hacia afuera. Cuando tenemos un eclipse, evidentemente colocamos el foco afuera, las noticias hablan del eclipse, dicen en qué lugar se va a poder observar, cómo lo vamos a ver, que si se puede mirar, que si no se puede mirar, que si es conveniente verlo o no. Y a eso me refiero con nos hace mirar hacia afuera. De una u otra manera nos hace llevar como la atención a lo que está pasando allá. Y de otra parte, pues nos hace ver hacia adentro. Entonces los eclipses son como la mejor excusa que tenemos los seres humanos para hacer ese in and out. Mirando hacia afuera, a ver dónde está el sol, a ver dónde está la luna, en qué país se va a ver mejor, en qué lugar, en qué epicentro, si se oscurece todo, qué pasa, qué tan roja se pone la luna, qué tanto esto de luna de sangre y por qué concepto es que se pone de ese color. Y eso es mirar mucho hacia afuera, mirar mucho astronómicamente la vida que nos trae. Y evidentemente eso se conecta mucho con que la mayoría de psicólogos, astrólogos, estemos hablando acerca de los eventos que astronómicamente se relacionan con nuestra psique, con nuestra manera de pensar y de interpretar el mundo como lo vivimos. Es un tema que ha dado para mucho, los eclipses tanto de marzo como los eclipses que hemos venido desarrollando en este mes de agosto. Ya estamos a 24 horas, prácticamente estamos en una cuenta regresiva. Alguien me decía esta mañana, es simplemente una cuenta regresiva. Y las cuentas regresivas nos ponen un poquito nerviosos. Las cuentas regresivas nos ponen un poquito en cortisol y en modo de qué más va a pasar, qué más va a ocurrir, qué más trae el eclipse, cómo más me preparo. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué viene a mostrarnos? ¿Qué viene a señalarnos? Es un tema apasionante hablar de los eclipses y más cuando nosotros conocemos nuestra carta natal, porque cuando colocamos dentro del eclipse, en nuestro radis, cuando colocamos eso, pues es muy fácil ver en qué áreas de la vida se va a estar manifestando más. Yo tuve el domingo, el fin de semana pasado, sábado y domingo, tuve la oportunidad el sábado de reunirme de manera presencial con algunas de ustedes, algunos, y el día domingo lo hicimos online. El día domingo nos estuvimos reuniendo con algunos de ustedes y tuvimos la oportunidad tanto con los presenciales el sábado, tanto con los domingos online. Tuvimos la oportunidad de mirarlo en sus propias cartas natales. Tuvimos la oportunidad de mirar donde inició, donde se mostró la fase lunar, que esto fue el 12 de agosto, donde se gestó este tema y cómo va a estar rebotando con la luna llena que se da a 4 grados. Hay muchas cosas, yo creo que los eclipses, sobre todo este, yo creo que, pues de por sí los eclipses llaman mucho la atención, ¿no? Pero este en particular tiene una cantidad de aspectos, este eclipse en particular tiene una cantidad de cierres que amerita tocar otros puntos desde otra línea, amerita tocar otras aristas y claro, va a estar muy movido. Recordemos que tiene 6 meses para manifestarse a partir de mañana 28. Entonces, pues nos pone muy activos, pone la energía como muy en movimiento, muy en marcha de qué más se da. Y sí, no en vano le corresponde a los eclipses. Por eso es completamente predecible que a través de la carta o a través de observar dónde se dio el eje del 12 de agosto, donde tuvimos esos 20 grados de Leo, que fue el epicentro inicial, y donde vamos a tener el segundo epicentro, que es en el grado 4 de Piscis, que esa es la otra nomenclatura, es el otro lado de la vida que nos está pidiendo movilización. Los eclipses que se dan en este eje Virgo-Piscis no solamente están tocando las casas de afuera, no solamente están tocando las casas que astrológicamente ocupan, sino que también están tocando la columna vertebral o el eje principal de donde nosotros tenemos los ejes nodales de nacimiento. Entonces, una cosa es el eje nodal de una persona, en este caso del eclipse que se va a dar mañana, y otra cosa es el eje nodal de la persona de nacimiento. Es algo así como un corrientazo, es algo así como cada vez que hay un eclipse se tiembla algo, se conecta y al mismo tiempo se desconecta
algo energéticamente que en la vida de cada uno de nosotros pues va a influir mucho más donde nosotros tengamos nuestros ejes nodales. Entonces, por eso hay que verlo, hay que analizarlo, sí, dónde se da el epicentro grado 4 de Piscis, esa es una manera, esa es una parte de la lectura o esa es una parte que nos cuenta el eclipse, pero evidentemente hay que verlo también donde nosotros tenemos nuestros nodos, dónde está nuestra columna vertebral energética, que es prácticamente por donde respira la carta natal o por donde respiran los procesos habituales de nuestra vida, porque esa parte también está en Tiranta. Esa parte también está, o sea que a la final estaríamos leyendo 4 puntos, 4 puntos que convergen en 8 ramificaciones de una lectura. Es decir, el punto 4, Virgo, donde está el Sol, el punto 4, Piscis, donde está la Luna, y donde ustedes dos tengan el eje nodal, nodo norte, nodo sur de nacimiento, ahí van 4. Y aparte de eso, esos 4 puntos están marcando a 4 planetas en relación a 4 casas más. Entonces son casi unos 8 o 10 puntos que podemos analizar en una lectura de carta natal cuando queremos llegar a la precisión entre comillas, precisión de poder decir algo de qué me está contando este eclipse. ¿Sí? Es como la manera de poder llegar. Algo así, yo utilizo mucho la palabra nomenclatura para el tema eclipses porque es como cuando tú vas a una dirección. Las direcciones se componen de varios números, una calle, una carrera, un piso, una colonia, el barrio. Ahora si es una diagonal, por ejemplo, en países como Colombia o en países como México que existen las diagonales, las transversales, y entonces buscar una dirección se vuelve todo un croquis, se vuelve todo un desarrollo. Y si tú no tienes un número o si tú no tienes una palabra de esa dirección, te pierdes, te falta, ¿no? Como que te falta dónde es. Y luego entonces que tienes la información o la nomenclatura, la dirección exacta, te das cuenta que es un building de 20 pisos. ¿En qué piso estás? ¿Sí? ¿Y en cuál de esos pisos? Lo mismo pasa con los eclipses. Buscar cómo un eclipse, un evento tan general, un evento tan expansivo, está aplicando o está queriendo decir o ser enfático en la carta natal de una persona, se requiere muchísimo más que estar mirando solamente donde cae el grado 4 de Piscis. Digamos que esa es una parte de la historia. El grado 4 de Piscis es como equivaldría más o menos a una lectura astrológica un 15%. O sea, ver dónde está el grado 4 de Piscis, donde mañana, viernes 28 de agosto, se va a estar formando la luna llena roja en relación a un eclipse con una orbe de 4 grados hacia el nodo sur, pues esto es el 15% de una lectura. ¿Dónde está el otro 85%? En el eje contrario, donde se está dando la luna llena, en el eje nodal de nacimiento, más los planetas que rigen el eje nodal de nacimiento, que son los primeros que se van a estar tocando en la vida de cualquiera de nosotros. Ejemplo, si tú tienes de manera natal el nodo norte en Aries, cada vez que haya eclipse, para ti la energía de Marte es mucho más resaltada que para el resto de personas. Si tú tienes el nodo norte en Tauro, quiere decir que tu nodo norte en Tauro, cada vez que haya un eclipse, el primer planeta que se va a eclipsar, aunque no esté haciendo una orbe o no esté pasando por allí, va a ser el planeta Venus, que es el regente de Tauro, donde tú naciste con tu nodo norte o con tu nodo sur. Ahora no, por ejemplo, que tú naciste con tu nodo sur en Libra, ¿sí? O que tú naciste con tu nodo norte o tu nodo sur en Virgo. Entonces, ese lugar, ese signo donde está ese punto nodal, está regido por un planeta, mismo planeta que se va a encontrar en algún lugar de la carta de manera directa. Entonces, hay puntos ciegos, hay puntos implícitos, hay puntos que marcan los eclipses y esto va un poquitico más allá. Por eso la lectura se compone de esta parte del eje nodal, donde se da actualmente, más los nodos de nacimiento, más los planetas regentes, más las casas donde cae, más las características de los signos, y a eso sumémosle los aspectos que actualmente acompañan el eclipse que es Urano. Por eso quise hacer como este especial un día antes para profundizar un poquitico más acerca de los ejes nodales porque sé que los tiene a ustedes muy inquietos. Bueno, nos tiene muy inquietos, nos tiene como muy activos con este tema
de eclipse, ¿no? Entonces, qué bueno poder reunirnos para hablar un poquitico de estos temas y poderlo ampliar. Generalidades, pues hay muchas generalidades que podemos utilizar con el eclipse de mañana. Hablemos un poco de lo que de lo que viene pasando en nuestra vida. ¿Qué viene sucediendo los últimos 2 años? Pues los últimos 2 años venimos celebrando eclipses en el eje Virgo y Piscis, ¿sí? Año y medio, 2 años. Con la resonancia post, 2 años, calculen ustedes. Entonces, si los eclipses se han celebrado los últimos 2 años en el eje Virgo-Piscis, evidentemente nos ha invitado a soltar mucho el control, nos ha invitado a ser muy reflexivos acerca de nuestra vida. La gran mayoría, esto muy general, seamos del signo que seamos, seamos Capricornio, Aries, Libra, prácticamente seamos de cualquier ascendente, pues es válido precisar que la vida estos 2 años nos ha llevado a soltar algo y sobre todo algo que para nosotros fue muy valioso o algo que para nosotros tenía mucho valor. A lo mejor para el otro no, pero para nosotros sí. O habíamos formado un ideal de vida o un ideal de bases rígidas y esto es necesario que ocurra. Esto se requiere para la vida. Pero en este caso hemos estado sucumbiendo bajo la depuración eclíptica de Virgo Piscis, que se caracteriza por el final de finales. ¿Por qué? Todo eclipse que se da en una serie de cierre, como es esta, la de mañana, 28 de agosto, porque es el último del año, este 2026 hemos celebrado 4 eclipses, dos que celebramos por allá en el mes de marzo también en el eje Virgo-Piscis, dos que se han celebrado este año, por ejemplo, el 12 de agosto, que fue a 20 grados de Leo, pero alcanzó por la orbe, y mañana que vamos a tener el último del 2026 para volvernos a encontrar con otros eclipses, pero en un eje totalmente distinto, en una línea totalmente aparte de la que ya veníamos, porque los eclipses van perteneciendo a un eje y esto más o menos sostiene alrededor de 24 meses. Entonces sí, como que cuando los eclipses están dentro de esos 2 años en el mismo eje, está hablando de la misma temática, está contando del mismo título. Entonces nos queda mucho más fácil digerir esta información porque la vamos hilando. Es como una serie. Imagínate que estás viendo una serie, ¿no? Y entonces te ves el capítulo uno y claro, te ves el capítulo 2 o sale la segunda temporada. Lleva una secuencia. Esto mismo pasa con los eclipses. Cuando empezamos un eje distinto, es una secuencia que se va a ir desarrollando en distintos capítulos que los vamos a ir celebrando cada 6 meses. Por eso cada 6 meses vamos a tener obligatoriamente eclipses, bien sea de luna nueva o bien sea de luna llena. Esto pasa cada 6 meses, sí o sí. Ahora bien, los próximos que vienen, los próximos 2 años, nos están cambiando un eje muy distinto al que nosotros veníamos. ¿Qué pasa con Piscis? Hablemos un poquitico de Piscis. Piscis es el regente de la casa 12. Piscis es el último signo del zodiaco. Siempre que nosotros estamos hablando de horoscopía o siempre que nosotros hablamos de las energías, Piscis queda de últimas. Entonces, al ser el último del zodiaco, Piscis es el signo que le corresponde la disolución. ¿Y qué disuelve Piscis? Uno diría, bueno, pero Piscis, ¿de qué se encarga de disolver? Pues es el gran disolvente desde lo que inició en Aries, desde lo que inicia en el grado cero de Aries. Es decir, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario. Los 11 signos se disuelven totalmente en el signo Piscis. Por eso Piscis puede llegar a ser muy camaleónico. La energía pisciana. No necesariamente estoy refiriendo a que esto tenga que ser la persona de este signo, sino la energía se vuelve muy camaleónica para Piscis. Piscis puede tomar forma de muchas cosas, porque en Piscis también yace algo que es el mundo de la imaginación. Entonces, en la imaginación, ¿qué cabe? Digamos que en nuestra imaginación cabe de todo. Me puedo imaginar mil cosas, me puedo imaginar mil escenarios, más agradables, menos agradables, más favorecidos, etcétera, pero en mi imaginación, en mi psique puedo hacer de todo, puedo hacer muchas cosas, o la famosa frase de soñar no cuesta nada. Algo así es lo que pasa con esta energía pisciana, que es la encargada de condensar toda la energía del resto de signos. ¿Qué ocurre? Que Piscis en esta época está haciendo una gran despedida. Yo sé que esto tiene distintas caras de verse, pero es una gran, gran despedida y
un gran cierre, no solamente de este año ni de los últimos eclipses, sino también lo llevo o lo logro extrapolar hacia un sentido de las eras. O sea que este eclipse de mañana no solamente está haciendo un cierre de 2 años, sino que también estamos cerrando de manera oficial una era. Todavía se dice que las eras, recordemos que las eras van en sentido de los ejes nodales, es decir, que las eras no van en sentido antihorario, sino todo lo contrario. Las eras van en sentido horario. Entonces, si nosotros veníamos de la era de Tauro, de la era de Tauro pasamos a la era de Aries y de la era de Aries pasamos a la era de Piscis en sentido horario y de la era de Piscis pasamos a la era de Acuario. Por eso las eras o episodios o grupos de años más o menos tomados entre 2000 años nos están poniendo en contexto los ejes nodales. Se creía que la era iba a terminar en el año 2000 de nosotros, de nuestro calendario. Por eso en el 80, 80 y 90 y algo, cerquita al 2000, ¿se acuerdan ustedes? Por esta época, pues era muy normal que se hablaba que cuando llegara el año 2000 con los tres ceros, los tres dígitos, pues esto iba a ser terrible y que como las computadoras y que las computadoras iban a quedar locas y que el mundo se iba a acabar y que la vida y que una cosa y que la otra, porque imagínate, llegó el año 2000. Si nos remontamos a estos momentos, pues era fácil, quienes ya estábamos grandes para esta época, 1998, próximos a 2000, pues era un año muy movido, era un año que generaba mucha incertidumbre. Luego entonces, a través de los puntos equinocciales, sí en el año 2000 ocurrió un movimiento más o menos de 4 o 5 grados en la eclíptica, que esto se ha venido percibiendo a través de los equinoccios y es medible. Por eso el clima cambió mucho también del 2000 para acá. Incluso tuvo más asertividad o tuvo más movimiento climático el planeta del año 2000 hacia acá, o sea, en los últimos 26 años muchísimo más movimiento que lo que pudo haber tenido en los 100 años hacia atrás, o sea, del 2000 hacia 1900. Tomando estas gráficas, tomando este resumen de cómo fue la evolución climática desde 1900 hasta el 2000 y cómo ha sido la evolución climática desde el 2000 hasta el 2026, tomando esta última fracción de 26 años, pues ha sido muchísimo más acelerada. Dentro de ello, por ejemplo, los desplazamientos de los polos, del polo norte, y todo esto está en relación a esos pequeños grados que la Tierra se movió 4, más o menos 4 o 5 grados astronómicamente verificado o publicado. Digamos que la ciencia, la astronomía, la ciencia que estudia la astronomía lo ha revelado, lo ha dicho estos 4 o 5 grados. Muchos cambios climáticos a través de los últimos 26 años, que es también lo que va haciendo sucumbir al planeta a través de las placas y demás, que estos 4 graditos no los íbamos a sentir evidentemente en el año 2000. Iban a ser perceptibles a lo largo de los otros 20 años. Ahora llegó el 2020, 20 años después de que empezáramos a contar, y ahí vuelve a ocurrir un evento, vuelve a ocurrir una situación mundial. Hace 6 años, 2020, todos lo supimos, lo vivimos, y entonces vuelve otra vez el reset, ¿no? Vuelve otra vez los cronos a contarnos una historia acerca del eje del eclipse. Pues este 2026 es lo que está cerrando Piscis, una era pisciana. Una era en astrología nos convoca más o menos a un grupo de años que se ubican entre 2000 años. Cuando hablamos de una era, estamos hablando de 2000 años, un grupo de 2000 años. ¿Y por qué 2000? ¿O por qué una era? ¿Por qué se habla de eras? Porque nuestro Sol, nuestro planeta, nuestro sistema solar no trabaja solo. Nuestro sistema solar trabaja para un otro sistema solar mucho más amplio y el Sol que nosotros vemos todas las mañanas donde está orbitando nuestro planeta no solamente hace parte de ese Sol central, sino que nosotros como galaxia, como sistema solar, pertenecemos a un Sol superior llamado Alción. Entonces, ese sol superior llamado Alción está a N millones años luz, muy retirado,
por eso no tenemos la capacidad de visualizarlo como nuestro sol que vemos todas las mañanas. Este sol que nosotros vemos todas las mañanas, que va marcando dentro de nuestro planeta las 12 horas diurnas, pues es el sol amigable y es el sol que pertenece a nuestro pequeño sistema solar. Y todos los planetas orbitan alrededor de ese sol. Pero aparte, todo el sistema pertenece a un sol superior que está muchísimo más separado, muchísimo más lejos, muchísimo más años luz, tan así que ni siquiera es perceptible al ojo y por eso no alcanzamos a visualizar o a tener sus rayos solares. Este sistema solar nuestro que pertenece a ese otro gran sol Alción, llamado de esta manera, pues utilizando la órbita ya no solo del planeta, sino de todo el sistema solar, se va moviendo y se va separando en un eje de espiral, donde a través de esa espiral que el sistema solar, es decir, todos los planetas, incluido nuestro Sol central, en todo ese eje y en todo ese movimiento, va teniendo un acercamiento a ese Sol central de manera en espiral y de manera toroide. Esto astronómicamente hablando, ¿no? Hasta donde nosotros hemos podido descubrir con la tecnología y hasta donde la ciencia, que es la astronomía encargada de mirar todos los movimientos y los cuerpos celestes y demás, pues nos van contando. Es decir, que hay un propósito superior a que los eclipses vayan acomodándose y en este caso se esté cerrando o acomodando no solamente el planeta, sino que también se está acomodando todo el sistema solar que trabaja al unísono para un sol superior que nosotros no vemos, que no es necesariamente el sol diario. Bueno, pues esto es lo que se está cerrando mañana, esto es lo que se está acomodando mañana, que hace referencia al cierre de una era que está culminando 2000 años, o por lo menos 2000 años mal contados, porque no habría la precisión. Sí es medible a través de la precisión de los equinoccios y de lo que se ha corrido, es medible, pero no podríamos precisar que los 2000 años corresponden efectivamente a desde que se empezó a contar el año 1, 2, 3 y actualmente vamos en el 2026. Lo cierto es que estamos en una fase donde estamos migrando de una era muy neptuniana, de una era muy pisciana, y estamos pasando desde el sistema completo a la era acuariana, donde vamos a estar otros 2000 años. Por eso esta transición o estos cambios generan mucha locura interna y externa, generan mucho movimiento, porque no es solamente el cierre de un eclipse cualquiera, sino que también estamos junto con ello cerrando lo que es una era que pertenecimos a Neptuno, que pertenecimos a Piscis. Yo sí siento que ya estamos tocando los primeros grados de la era acuariana, porque esto se percibe mucho con la velocidad del pensamiento y con la capacidad de podernos perder, por ejemplo, en relación al tiempo. De ahí que haya mucha sensación de que el tiempo va más rápido de lo que nosotros usualmente creemos que va. Entonces es muy profundo el tema, ¿no? Fíjense que va mucho más allá de donde tengo el grado 4 de Piscis en mi carta natal. O sea, estamos hablando de todo un movimiento tan extenso, tan lejano, tan amplio, tan infinito, como para reducirlo a donde tengo 4 grados de Piscis. Pues calcula, más que tener 4 grados de Piscis en nuestra pequeña casa o en nuestro pequeño mandala, pues esto es un tema que está generando un gran ambiente energético, atmosférico, planetario, universal, bien distinto, ¿no? Mucho más profundo que poder ver dónde me caen los ejes. Aunque la carta mínimamente pueda ubicarnos en un algo, pues claro, de todas formas hay que agarrarnos en algo y por algo nacimos en una fecha específico y por algo estamos viviendo, ¿no? Estos tiempos. Claramente sí, pero va mucho más allá. Fíjense ustedes que va mucho más allá de lo que pueda marcarlo. Bueno, am, también se puede tomar que estos 2000 años que ya vivimos, bueno, yo sé que estamos en el 2026, 2026 años, pero vamos a ir cerrándolo a que ya vivimos, podemos decir que ya vivimos una era, por lo menos desde que se empezó a contar, y una era equivale a 2000 años. Podemos decir que eso ya pasó. Podemos decir que esto ya es una realidad, ¿no? Podemos decir que esto ya lo vivimos, ya pasó, ya ocurrió. Ahora nos esperan otros 2000 años más, porque
Si ya vivimos 2000 años en la era de Tauro, que fue medible, cuando el toro, el becerro, la economía, el trigo, la comida era lo que predominaba en esta época, y al otro lado el eje de Piscis, mucha escasez. Luego pasamos en una era de Aries, que fueron era la época de las guerras y todo lo que nos cuenta la historia. Y después de la era de Aries pasamos a la era de Piscis, que esto lo va contando también el libro más antiguo que nosotros tengamos, que ustedes tengan en sus casas. Si ustedes tienen uno de los libros más antiguos, sobre todo el del Primer Testamento, que es la Biblia, pues la Biblia casi que la Biblia casi que es una astrología, solo que contada de una manera distinta, narrada de una manera diferente. No mencionan Aries, no mencionan Tauro, pero mencionan el becerro. No mencionan el signo de Tauro. En la Biblia no vas a encontrar el signo de Tauro, pero sí vas a encontrar el carnero, y sí vas a encontrar la lucha por la hambruna o la lucha por el trigo, por el cereal. No vas a encontrar el signo de Aries escrito en la Biblia, pero la época de las guerras, la época marcial de la sangre, y todo se paga con sangre. Y lo mismo pasa con a la final, en la Biblia es un libro de astrología, que si tú estudias la astrología y estudias la Biblia desde un punto de filosofía de vida, vas a encontrar muchísimos paralelos. Vas a encontrar la misma historia, solo que contada. En la una hablamos de planetas, de signos y de casas, y en la otra se hablan de momentos, de tiempos, de eras, pero es lo mismo. Quítale personaje más, personaje menos, ponle palabra más, palabra menos, pero a la final es el mismo libro, es la misma historia. Es la misma historia, simplemente contada de dos maneras distintas. Pero de ahí viene toda la información que estamos hablando. Luego entonces entramos a la era de Piscis, 2000 años. Hablemos de la última, que es la más cercana, o por lo menos de la que todos estamos saliendo. ¿Qué es o qué fue haber vivido en la era pisciana, en la era de Neptuno? ¿Qué fue? ¿De dónde venimos en esta era? Pues miremos nuestros antepasados, miremos nuestras raíces. Eso es muy fácil, eso es muy fácil. ¿Cómo era el mundo hace 26 años atrás? Es decir, ¿cómo era el mundo del 2000 hacia atrás? Quita estos 26 años y mira el mundo del 2000 hacia atrás. Eso fue la era pisciana. Esos 2000 años hacia atrás, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué cuenta la historia? Aquí podemos quedarnos toda esta era hablando de la era pasada. Podemos quedarnos 2000 años hablando de cómo fue la era pisciana. Pero fue una era escondida, fue una era mística, fue una era que evidentemente marcó un gran paradigma a través de la religión. Fue una era muy neptuniana, fue una era de mucho escondite, de mucho sacrificio. Nosotros lo pudimos ver, la mayoría de los que estamos vivos hoy en día, a través de nuestros ancestros, a través de nuestros abuelos, a través de nuestros bisabuelos, las historias que nos contaban, cómo se formaban antes las familias, de manera pisciana, oculto, escondido, temeroso, sacrificado. Habría que sacrificar y hacer sacrificios por la familia. La palabra sacrificio en la era, en los primeros 2000 años, pues estuvo muy de moda. Hoy en día esa palabra ni se usa, y cada vez que esa palabra se usa causa un ruido en el tímpano: sacrificio. ¿Cómo te vas a sacrificar? No, no hagas eso. Eso hoy, 2026. Pero en aquel momento, en aquella era de la que venimos, pisciana, pues era la frase favorita. La frase favorita: en la vida hay que sacrificarse. Creo que nosotros, los que nacimos antes del 2000, pertenecemos a esa era pisciana, de secreto, de oculto, en esa era mística donde había mucho misterio. ¿Y cuál es el misterio? Shh, no digas eso, no cuentes eso. Si te dicen tal cosa, di que no quieres. Si te dice tal otra, no, qué pena, qué vergüenza. No somos dignos. Era una era muy así, muy oculta, muy subyugada. ¿Y qué estás dispuesto a sacrificar? Eso era muy normal. Nuestros padres crecieron así, nuestros abuelos fueron formados bajo ese criterio de qué vas a sacrificar y cómo te vas a sacrificar por la familia. Hace 100 años, ¿cómo eran las familias? Hace 150 años, ¿cómo se formaban los grupos familiares? Mi hija se casa con la tuya. Yo tengo 15 cabezas de ganado y tú tienes un galpón de gallinas, entonces démosles una tierra y que se hagan allá.
Y el padre le notificaba y ahí se daba el sacrificio, ahí se dio el silencio, se silenciaron muchas voces, se silenciaron muchas vidas a través del secreto familiar, a través del mandato de que tú tienes que obedecer una forma de, ¿sí? Y a través de eso se vivió. Hoy en día hay personas que dicen, es que yo no me casé, yo fui casada, a mí me casaron a tal edad o a mí me casaron a tal tiempo y tenías que obedecer, tenías que sacrificarte por un bien mayor, colectivo, familiar, y era un mandato muy pisciano. Eso hoy en día no existe. Pero fíjense que cuando decimos hoy en día, no nos estamos refiriendo solamente a la marca del 2026, sino que estamos tomando como referencia el fin de una era neptuniana, pisciana, oculta, lenta, densa, espesa, donde todo era mucho más difícil, todo era mucho más lejos, todo era mucho más complejo. Viajar en aquella época era muy difícil antes del 2000, tomar vuelos, tomar tiquetes, todo era ni intocable, por ejemplo, los temas de cruceros. Los temas de cruceros eran de las grandes élites, ¿no? El tema pisciano, Neptuno, agua. Esto era muy, muy difícil. El Titanic también. ¿Quiénes se subían a los barcos? Las personas que tenían mucho poder y mucho dinero. Era impensable que alguien pudiera adquirir o tener una embarcación en un buque de estos de buena eslora que permitiera un transatlántico, ¿ya? Y conectar, por ejemplo, América con Europa. Pues esto era una locura. Eran personas millonarias, eran jeques, eran grandes personas que tenían muchísimo dinero, poder adquisitivo para adquirir un tiquete de estos. Hoy en día, pues hoy en día 2026 hasta se está hablando ya y se está migrando de las posibilidades de hacer pequeñas ciudadelas flotantes, que no es otra cosa más. Un buque pasa a ser eso, ¿no? Como una pequeña ciudad flotante que tiene todo lo necesario para que un grupo de personas puedan vivir por determinado tiempo. Entonces, eso es la era de Piscis. Difícil, complicada, tensa, cero tecnología. La tecnología más grande que se tenía en ese momento pisciano, en ese pisciano, pues era mucho más espeso, todo era lento, la vibración también de nosotros era mucho más lenta. Entonces estos conceptos de piensa y cree y todo este tema, pues era muy difícil porque se demoraba que ocurría y prácticamente la primera era que nosotros empezamos a contar pisciana se caracterizó mucho por el vínculo del antepasado. Entonces, los grandes cambios se veían con las generaciones, o sea, generaciones tras generaciones, y una gran necesidad también por ignorancia pisciana, una gran necesidad de poblar la tierra como quiera que fuera, ¿no? Como que una de las grandes funciones de esta era pisciana era fecundar tantos úteros y pues el hombre era más hombre entre más hijos tuviera y las familias eran más prósperas también entre más pudieran tener hijos, 7, 8, 15, familias hasta de 18 hijos. Y eso era típico de esta era Neptuno-Piscis. Y ustedes dirán, bueno, Javier, ¿y por qué estás contándonos todo eso? Porque el eclipse de mañana, el eclipse de mañana a 4 graditos de Piscis está terminando de cerrar. Lo que pasa es que nosotros se nos olvida a los seres humanos, a veces tenemos como amnesia parcial y se nos olvida que hay un pasado, se nos olvida que estamos viviendo, se nos olvida que estamos viviendo temas y que estamos cerrando y que un eclipse viene a cerrar y no siempre viene a cerrar lo que hemos vivido este año y no siempre viene a cerrar lo del año pasado. No, este eclipse de los ejes nodales está cerrando, evidentemente, el cambio de nodos también se está dando y está cerrando la era también de Piscis. Está colocando un sello y está colocando una marca donde como humanidad estamos haciendo un gran cierre. No solamente no nos dejemos creer que el eclipse, ay, es el eclipse que está cerrando agosto, no, que se da mañana 28 de agosto. Pero si nos ponemos astronómicamente y astrológicamente a colocar todos los ápices y a colocar todos los ingredientes, y si empezamos a mirar que el nodo norte, en este caso, ya salió el nodo norte de Piscis y se pasó a Acuario y está en el grado anarético 29 de Acuario, pues es la marca y es el inicio donde hasta ahora empieza a abrirse la era acuariana. O sea, estamos mañana energéticamente haciendo un gran cierre porque se necesitaba también que Urano se ubicara en los primeros grados de Géminis y estuviera siendo cuadrante a este cambio de ejes nodales. O sea, esto era predecible, matemática, astrológicamente era predecible desde antes del 2000. O sea,
Estamos cerrando algo mucho más allá de lo que fue el año pasado o este. Por eso quise como ampliar un poquitico el panorama para estar un poco más abiertos a la conciencia de lo que está pasando, ¿no? A la conciencia de lo que se está dando. O la famosa frase, me sacrifiqué por ti, dice Francisca, muy cierto. Entonces, yo que me sacrifiqué por ti y mira, tú no haces nada y yo que tal cosa y yo que se supone que di mi vida por ti, ahora tú la tienes que dar por mí. Si yo hice esto por ti, ¿tú por qué no lo haces por mí? Ese tipo de cosas, ¿no? Los sacrificios y demás que tú mencionas. Sí, en una muy buena época, en un muy buen momento estamos como raza, estamos atravesando un momento de mucha velocidad. Es un momento esperado, por lo menos quienes hemos tenido el privilegio de nacer en la era pasada, es decir, antes del 2000. Quienes tuvimos el privilegio, porque esto es un privilegio, señores, si ustedes tienen más de 26 años, si ustedes nacieron antes del 2000 o ustedes, todas las que hayan nacido, pues esto es una gran maravilla, ¿no? Dice por acá Sergio, wow, y todo esto en el día de mi cumpleaños. Pues Sergio Aguilar, mira, qué gran cumpleaños. Qué gran cumpleaños porque sí, no es un cumpleaños cualquiera. Entonces observemos que es mucho más allá de, ay, ¿dónde tengo 4 grados de Piscis? Bueno, si salimos un poquito del yo-yo y un poquito del yoísmo y un poquito de dónde me corresponde a mí y tomamos un poco para analizar el eclipse de mañana de manera pisciana, de manera energética, colectiva, amplia, suficiente, pues lo cierto es que no somos nada. Lo cierto es que no somos nada. Lo cierto es que el eclipse de mañana nos recuerda que no somos nada. Y esto no es para deprimirse y esto no es para ponerse ansioso. Por el contrario, esto es para ser muy realista, muy realistas y muy conscientes de estar en pie. Lo cierto es que no somos nada, somos un pequeño eslabón en medio de una cadena que se ha venido moviendo muchísimo más superior que los deseos de cualquiera de nosotros. Lo cierto es que los nodos nos dicen, tú vienes siendo la réplica de ti mismo de manera pisciana, donde nosotros, esos 2000 años que yo mencionaba al inicio del live, esa era que nosotros ya venimos pisciana, ¿quiénes han vivido en esa era? ¿Quiénes creen ustedes que han vivido esa era? ¿Quiénes fueron los formadores de esa era? ¿Quiénes habitaron este planeta esos 2000 años atrás? Nosotros mismos. ¿Quiénes hemos venido construyendo el mundo que tenemos hoy? Nosotros mismos. Claro, en distintos cuerpos, pero nosotros hemos venido siendo el cardumen. Nosotros hemos venido siendo y nos hemos venido manifestando en esos 2000 años atrás. Eso no son gente que no conocemos y eso no son gente aparte. Sí, o sea, no fueron otras gentes, otras personas que nada que ver. Hemos sido la réplica. Estamos cerrando una réplica de morir, nacer, reencarnar, morir, nacer, aprendiendo a morir. Y en ese ciclo estamos. Por eso Piscis, esa luna llena de mañana, ese resumen y esa luna llena de mañana nos está recordando que nosotros hemos venido siendo las réplicas de nosotros mismos en distintos cuerpos durante los últimos 2000 años y que ahora hemos llegado hasta aquí, 2026, y seguimos haciendo una réplica de nuestro nuevo mundo. Algo que siempre ha estado, pero qué tan difícil reconocerlo. Qué tan difícil reconocerlo, qué tan difícil reconocernos a nosotros mismos que somos la réplica de lo que hemos venido escribiendo en páginas anteriores. Eso es un tema que nos viene a contar el eclipse y es un tema que nos dice lo que nosotros vamos manifestando día con día. Eso me encanta, lo que dice aquí Alexa, creo, Alexi. Una gran memoria inconsciente. Todos los eclipses, este eclipse de mañana está cerrando una memoria y un útero universal.
está colocando un punto de útero universal donde estamos celebrando quienes tuvimos la oportunidad de nacer antes del 2000 en la era de Piscis y tenemos la oportunidad de estar en esta nueva era respirando estos aires y somos los constructores desde siempre y que nos hemos venido replicando en Piscis y hemos venido tomando distintas formas. Por eso lo que decía que Piscis tiene una característica de ser muy camaleónico, porque en Piscis se cierra parte del pasaje, en este caso físico, y volvemos a tomar forma para encarnar en Aries con el carnero y volver a iniciar y juntos estar llevando esta misma evolución. O sea, a la final del día, estamos también cerrando un proceso evolutivo que nosotros hemos venido moviendo desde la masa del inconsciente y desde la no materia, eones atrás. Es interesante saber que se está viviendo y que se está haciendo parte de ese proceso, ¿no? Es interesante verlo desde ahí. Para reconstruirnos efectivamente. Sí, es tremendo, somos la evolución de nosotros mismos, exacto, somos la evolución de nosotros mismos. Por eso, entre más nivel de conciencia nosotros tenemos y entre más nivel de conciencia de poder analizar estos temas y poder tomar el eclipse desde donde es, porque se habla mucho de si se está cerrando, pero ¿qué se está cerrando? Eso es lo que se está cerrando, el tema de una era. No es solamente lo que ha pasado, por eso es tan importante ese eclipse, ¿no? Por eso es como tan pedregoso también. Dice, te pregunto, si la humanidad en sus primeros años eran pocos los seres humanos, ¿por qué ya somos más? Precisamente por la era de Piscis. Precisamente por la era de Piscis ahora somos mucho más, tan así que nos pasamos, nos excedimos. De por sí Piscis tiende mucho, Piscis, recordemos que Piscis, uno de los planetas regentes de Piscis es Júpiter. Júpiter es el planeta de los peces, multiplicados los unos a los otros, y esto tiene también que ver mucho con la era de las multiplicidades. Por eso en Piscis se hace un trabajo alquímico que tiene que ver con multiplicar. Todas las eras o todos los espacios o todo lo que tenga que ver es multiplicable. Piscis es un signo que por excelencia le corresponde los múltiplos, la multiplicidad. Por eso en Piscis se multiplica lo que se hizo en Aries, Tauro, Géminis. En Piscis se multiplica. Y como estamos saliendo de la era de Piscis, por eso eran familias tan numerosas. Era muy normal en la era de Piscis del 2000 hacia atrás. Era muy normal encontrar familias, como les decía, de 15, 18, hasta 20. ¿Y cuántos hermanos son? Somos 17, que uno dice, ¿cómo? 17, 15, o sea, la mujer casi que vivía embarazada toda la vida. La mujer vivía embarazada siempre, o sea, la mujer estaba todo el tiempo embarazada. Y claro, era la época de Piscis, era la época de multiplicarse, era la época de generar tantos egos como sea posible, de generar tantas vidas, de traer tantos cuerpos, de manifestar, porque esa fue la multiplicación. Y de ahí que se pobló el planeta y ahora estamos viviendo en la era acuariana, donde fíjense, donde ocurre toda la castración también de Saturno y de Urano, porque ¿quién es Urano y quién es Saturno? Y cito a Urano y cito a Saturno, que son los dos planetas regentes de la nueva era de Acuario, ¿sí? Es finalmente la lucha entre que el uno castra al otro, pero de una manera a nivel de conciencia. Y eso sí que lo vemos. Hoy en día es muy difícil encontrar una mujer que tenga 10, 15 hijos, 17 hijos. Hoy en día se habla mucho del control de natalidad. Entonces todo eso tiene que ver también, ¿no? Entonces cierra muchísimos temas profundos. No había libertad de elegir el número de hijos, exactamente. Entre más hijos se tuvieran era como mejor, entre más, las familias eran más destacadas. Claro, don Mesías, don fulano, don aquel que tiene 15, que tiene 18, y era como una competencia que el que más tuviera hijos, pues era mejor visto en los pueblos, en las aldeas. Y tenía mucha lógica, ¿no? Porque entre más hijos tú tuvieras, pues era mucho más fácil salir adelante. Si tú tenías 10 hijos, 15 hijos, mandabas a 4 hijos a ordeñar las vacas, a los otros 4 hijos los mandabas al pueblo con el queso, a los otros 3 hijos los mandabas a sembrar, a las 3 hijas las mandabas a tal cosa. Es decir, entre más hijos tuvieras, eras una familia con más posibilidades de crecer y de ser próspera en aquella época.
Ahorita esto se muta, esto cambia. Tiene una transformación ahora, tiene un tema. La mujer, por supuesto, sacrificada, claro, porque imagínate, levantar la voz o levantar su gusto y placer, pues eso era terrible en aquel momento. Entonces, calculen ustedes semejante eclipse que estamos celebrando mañana. Esto como por resumirles así rápidamente, como pasar rápido, un breve resumen, pasando rápido por el eje que se está cerrando el día de mañana. Y pleno 2026 diciendo, ay, eclipse a 4 grados de Piscis y la luna que se ve roja. Ay, la luna que se ve roja. ¿Dónde tendré 4 grados de Piscis? Esto va mucho más allá. Pero hay algo importantísimo con lo que quiero cerrar un poco también el tema, ¿no? Hay algo clave y es que si bien es cierto que el eclipse de mañana nos recuerda que no somos nada en el sentido egoico, sino que somos el resultado de una cantidad de pasado, que somos el resultado de una cantidad de pasado. Por eso, obligatoriamente, si hay algo de tu vida que no te gusta hoy, si hay algo de tu vida que hoy no te gusta, la vida no se resuelve de hoy para hoy. Si hay algo que no nos gusta de nuestra vida hoy, debemos empezar a cambiarlo desde acá. Porque si desde aquí no se cambia, va a seguir pasando exactamente lo mismo, 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 lo mismo. Entonces la única manera es esto, ¿no? El pensamiento. Por eso ahora Acuario o la era acuariana no es solamente la tecnología, no es solamente un equipo o los dispositivos móviles de avanzada. No, también está hablando de la capacidad de poder integrar nuevas imágenes y nuevas creencias en el software llamado cabeza, en todo, en trabajo, en relaciones, en familia, en apegos, en muchas otras cosas que podamos hacer. También la energía de Piscis, al recordarnos que no somos nada, al mismo tiempo nos da la respuesta y nos dice que somos todo. No, pero un momento, ¿cómo así? ¿Cómo es esto? Si estás diciendo que Piscis también nos recuerda que no somos nada, ¿cómo es posible que al mismo tiempo nos esté diciendo que somos todo? Porque ambas aplican, ambas aplican. ¿Y ambas aplican en qué sentido? En que nosotros no somos nada ante lo que es la inmensidad del útero universal, somos un pedacito de nada, pero sabiendo reconocernos a nosotros mismos, podemos llegar a ser mucho. Entonces no es tanto de qué tanto mi vida puede llegar a ser importante para un otro. No, cero. Tu vida no es tan interesante para otra persona. O sea, tu vida no es tan interesante para los demás. El mundo no depende de tu vida. Las demás personas no dependen de tu vida. Las demás personas no dependen de tu existencia. Eso nos recuerda también la luna, un punto de humildad donde aprende a reconocer que no eres tan importante para otros. No, poco. No somos tan importantes para el otro. Creemos que sí, pero no es de esa manera. Y la vida empieza a mostrarnos el eclipse que la grandeza nace cuando yo soy importante para mí mismo, cuando yo aprendo a verme a mí mismo con unos ojos distintos. Ahí es donde está la verdadera importancia y el impacto que puedo llegar a tener en relación a los demás. Entonces no es tanto de qué tan importante soy para ti, ¿sí? No es un juego de afuera. Eso también nos recuerda la luna de mañana, que no es un tema externo, ¿sí? Por eso cuando a veces en las relaciones de familia o en las relaciones mamá-hijo o en las relaciones de pareja, o sea que ya no te importo, o sea que yo no te importo a ti, pues qué pregunta y qué exclamación más absurda. ¿Cómo le dices a otra persona, o sea que yo no te importo? Cuando la otra persona está tratando de importarse a sí mismo, cuando la otra persona está tratando de entenderse y de conocerse y de explorarse y de aprender a importarse a sí mismo, ¿cómo va a haber espacio para tratar de hacerlo con un ego ajeno? Esto es lo que nos enseña que la vida
Dicho de otra forma, pasa a tener sentido y pasa a tener espíritu y pasamos a encarnar la vida cuando verdaderamente siento que mi vida es importante para mí. Eso es suficiente y ahí somos el todo. Distinto en proyectarlo en una relación de qué tanto mi ego puede importarle al otro. Es interesantísimo ese eclipse. Entonces, fíjense ustedes que hay mucho que contar de esto, ¿no? Bueno, humildad genuina desde adentro, muy bien. El mundo no gira desde lo que nos pasa a nosotros, nada más, exacto. Está cerrándose esos nuevos gobiernos, como el de El Salvador, Argentina, Ecuador. Esto es una era de Acuario, por ejemplo. Nuevas formas de mandar, nuevas formas de gobernar, gobernantes, entre comillas, con un sentido de humanidad distinto. Y lo clásico, lo típico clásico, el típico político gobernante capricorniano, Plutón en Acuario, ya Plutón salió de Acuario. Entonces, como que Plutón nos está diciendo más gobernantes de lo mismo, no, ahora vamos a tener gobernantes Acuario, gobernantes distintos. ¿M? No queriendo decir que sean más buenos, que sean malos, que de derecha, que de izquierda, que de centro, distintos. Evidentemente se está moviendo de una manera distinta y eso tiene mucho que ver también con la era. Enriquecedor nuestro mundo interior y no sobrealimentarlo. Exacto. La humildad se acaba porque somos muchos. Está justificado el fin de la humanidad, dice Jennifer por acá. Grandes reflexiones, maestros. Sí, esa es una parte que me parecía importante tenerla en cuenta. A ver si me deja compartir la carta. Vamos a mirar si esto se puede compartir y sería genial que pudiéramos tener algunas imágenes, por ejemplo, como para ir señalando algo clave, ¿no? Bueno, vamos a mirar esto cómo se da. Yo creo que ahí ya se puede observar. Y vamos a, como es usual, vamos a mirar algunos trazos que me parece importante tenerlos allí. Entonces, bastante fuerte el tema, ¿no? Esta es la carta que tenemos hoy para amanecer mañana en el eclipse. Vamos a colocar acá luna, luna de sangre, 4 graditos de Piscis. Observemos, 4 graditos de Piscis y por este lado 4 graditos el Sol con una orbe de Mercurio al mismo tiempo que hace lo que estaba diciendo hace un rato, Urano que está súper activo con este tema. Y ahí está, ¿no? Este punto de las eras. Observemos cómo, lo voy a borrar aquí, pero fíjense lo que estaba mencionando del nodo norte. Miren aquí ustedes el nodo norte. Este que ustedes aprecian acá es el nodo norte, que ya está el nodo en Acuario. De ahí que está marcando también la entrada del nodo. Claro, podría apreciarse de que el nodo está en el grado final, y sí, sí que lo está. El nodo norte está en el grado final, o sea, grado 29 de Acuario, porque, repito, los nodos están muy sincrónicos a las eras, por eso los nodos van en sentido horario. Si el nodo norte está a 29 grados de Acuario, más adelante va a estar en el grado 28 de Acuario, luego pasa al grado 27 de Acuario, luego pasa al grado 26 y los nodos iban en sentido horario. En cambio, los planetas van en sentido antihorario. Por eso veníamos hace muchos años, estuvimos en la era de Tauro, 2000 años en la era de Tauro, luego pasamos en sentido horario a la era de Aries, las guerras, luego de la era de Aries, 2000 años en Aries, pasamos a la era de Piscis, 2000 años en la era de Piscis, en sentido horario. ¿Sí? Ya vivimos o estamos saliendo de la era de Piscis y ahora empezamos a entrar a la era de Acuario. ¿Cuánto vamos a durar aquí en la era de Acuario? Pues una era, es decir, desde el año 2000, como por tomar una referencia importante, hasta el año 4000.
O sea que esta información astrológica nos va a servir para los próximos 2000 años, desde el 2000 hasta el 4000. Y muchos de ustedes dirán, ay Javier, pero nadie dura 4000, nadie dura 2000 años. Evidentemente no, pero sí nos vamos a seguir manifestando durante los próximos 2000 años como hemos venido haciéndolo los 2000 años anteriores, en distintos cuerpos. Pero a la final, qué bueno saberlo ahora, porque si usted lo sabe ahora, lo comprende ahora, lo concientiza ahora y lo aterriza en su psique, pues eso va a quedar dentro de lo que comúnmente nosotros llamamos el acacha. Y cuando esto queda en la cacha o cuando esto queda en los registros acáchicos, ¿sí? Cuando esto que estamos hablando queda en su acacha, queda en su conciencia, pues esto mismo se va a volver a replicar y se va a volver a manifestar en su próxima encarnación en registros acáchicos donde usted tenga el nódulo sur. Por eso actualmente en su carta usted debe tener el nodo sur en algún lugar de su carta y ese nodo sur está hablando de cuál fue su debut, de las manifestaciones antes vividas, antes nacidas. Entonces somos los mismos que estamos moviendo acá, ¿no? Somos los mismos. Esto pasa como en la casa, cuando dice la mamá, ¿quién hizo esto? Y lo primero que dicen los niños desde la inmadurez, yo no fui. Y el primero que dijo yo no fui, ese fue. Lo mismo pasa acá. Se requiere de mucha conciencia para poder decirnos o aprender a decirnos semejante verdad. Porque la otra es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Decir, yo no he vivido. ¿Quiénes vivieron los 2000 años atrás? Yo no sé, yo no fui. Podemos contestarle también al universo así, de manera inmadura. Podemos decirle al universo, yo no fui. Yo no sé quiénes vivieron aquí en la era de Tauro. Yo no sé quiénes fueron Cleopatra. Yo no sé quiénes fueron esos de los romanos, los no sé qué. Yo no viví ni en la era de Tauro, ni en la era de Aries, ni en la era de Piscis. Yo no viví en esas eras. Qué extraño. Caí aquí por cosas de la vida, por error del destino. Pues no, ya es hora de que en esta era de Acuario tecnológica vayamos utilizando no la tecnología en sentido de dispositivos, sino cambiando el pensamiento y la creencia de que evidentemente estamos ya con la velocidad para poder asumir y decir, sí, hemos sido nosotros que nos hemos venido manifestando en este mismo planeta réplica tras réplica. ¿Y para qué? Para llegar ahorita donde estamos, a la era de Acuario, para llegar a esta conciencia de aprender a vernos a nosotros mismos como lo que verdaderamente somos y no como lo que creemos ser desde el pequeño ego, sino, claro, ni más faltaba, el ego es necesario, pero completamente insuficiente para la evolución que piden los nodos o lo que pide la misma vida en relación evolutiva. Entonces, al mismo tiempo es rico, porque si usted está escuchando esta información ahora, pues le va a servir para los próximos 2000 años que va a vivir en este planeta. Claramente no con el mismo cuerpo, pero sí, cuerpos hay bastantes y va a haber disponibilidad de cuerpos. No se ocupen por eso, que eso siempre ha sobrado. Y eso es facilito. Eso es facilito. Hacer un cuerpo, eso no tiene ciencia. Eso sí, hacer un cuerpo, eso no tiene ciencia, eso no tiene misterio. Ahí no está. Entonces, qué bello, ¿no? Poder hacerla, poder ser conscientes en este momento de nuestras vidas de aterrizar esto. Lo que traemos de vidas pasadas. Dios, qué lindo, Javier, y vivir en Acuario 2000 años, qué loco, imagínate, 2000 años. Si así está la entrada, si así está la entrada, imagínate lo que nos espera. Gracias por tanto. Un abrazo, Carolina. Maravilloso, Javier. Gracias. Un abrazote, dicen. Lo que traemos, dice María también. Está interesante la pregunta de María. ¿Y dónde está Jesucristo dónde está Jesucristo en nuestra vida? Uy, mi niña, esa pregunta está profunda, pero pertenece a la era de Piscis. Sí, eso buscarlo y llamarlo al que no está para que solucione, eso está, eso bonito y romántico y todo, y yo también quisiera, pero eso pertenece mucho a la era de Piscis, que de hecho es muy la era pisciana y es muy la era, y es justamente la era de Piscis y la era de esto, ¿no? De Jesucristo y del Redentor y del crucificado y del sacrificado y del me sacrifico por la humanidad. Eso es lo que pide Acuario, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a seguir?
conectados con esas eras y estos tentáculos piscianos que nos llevan y nos han mantenido esclavos de la propia materia, esclavos de la propia encarnación, por aquello de no saber morir, por aquello de no haber aprendido todavía a morir. Y es que así como para nacer se requiere aprender, y así como en algún momento desde la no materia nosotros tuvimos que aprender desde la no materia el nacer, pues asimismo ahora estamos aprendiendo también a morir, porque morir no es, ay, ya, con esa irresponsabilidad de me muero y ustedes verán qué hacen sin mí, o etcétera, de esa manera tan trilladora, tan pisciana, quizás tan sacrificada, sino por el contrario, ¿no? Yo entiendo esa réplica y entiendo la pregunta que hace María en este punto de decir dónde está esto, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Por eso se nos pide un nivel de conciencia distinto, se nos pide un nivel de conciencia diferente. Dice Verónica, Jesucristo fue la era de Piscis. Eso justo iba a preguntar. Y ahora los nuevos nodos caen en mi carta natal, exactamente. Jesús está en nuestra vida, este eclipse lunar es parte de Jesús, Cristo, Piscis, ¿no, Javi? También hace mucha referencia y yo siento mucho que hay una frase maravillosa del Maestro Jesús que a mí en lo personal me encanta y desde que yo la escuché me pareció tan profunda, tan espiritual, tan elocuente, tan aterrizada y yo dije, claro, esto es oro lo que dejó. Esa famosa frase de quien me quiera seguir, que aprenda a negarse a sí mismo, ¿no? Quien me quiera seguir, que aprenda y acepte su propia cruz, entendiéndose, entendiéndose que la cruz es la propia estructura física, es lo que pesa. Realmente lo que nos pesa a nosotros no es tanto lo vivido, lo que realmente nos pesa es la existencia actual. Entonces, quien quiera ser libre, que empiece por negarse a sí mismo. ¿Y cómo hace una persona, cómo hacemos nosotros para negarnos a nosotros mismos? Pues es justamente lo que el eclipse está pidiendo. ¿Hasta dónde tengo la capacidad de negar al calvo? ¿Hasta dónde tengo la capacidad de negarme a mí mismo? Es decir, ser consciente de que tengo, sostengo y soy dueño de una materia, pero que no me pertenece, que es el vínculo y el que me permite vivir la experiencia, pero es una manera de aprender a negarme a mí mismo, ¿sí? Entonces, pues bellísimo y muy profundo esto además, ¿no? Quien me quiera seguir, que empiece por negarse a sí mismo, porque lo que menos quiere la estructura egoica es negarse a sí mismo, por el contrario, quiere reafirmarse a sí mismo, ¿no? Entonces es un cambio también de paradigma y es una invitación muy Piscis, muy pisciana, a cómo hago ese proceso de negarme a mí mismo, ¿no? Fueron dos frases muy importantes, o fueron dos conexiones, porque, claro, se tildó y se le adjudicó, yo creo que demasiada responsabilidad a esa palabra o ese nombre Jesucristo de que vino a salvarnos. O sea, qué fácil, ¿no? Qué fácil colocar en espaldas de otra persona, qué fácil colocar en hombros de otra persona mi propia existencia, ¿sí? Qué fácil señalar al otro, porque es una manera de señalarlo, es una manera de decir que él lo haga. Y si él lo hizo y si él vino y se sacrificó, pues que venga otra vez y se siga sacrificando. O sea, ¿cómo todavía no caemos en cuenta de eso? ¿Cómo es este eclipse también que empieza a cerrar y dice, todavía haces parte del paquete pisciano, de la era pisciana? ¿Todavía haces parte de este paquete donde dice que venga otro y lo haga por ti? O sea, todavía me siento cómodo esperando que venga alguien y lo haga por ti. ¿Por qué no asumes tu propia cruz? ¿Por qué no asumes tu propia existencia? ¿Y por qué no asumes tu propio proceso de rescate y de salvación? ¿Por qué no lo asumes desde tu propia energía? Aplicando la segunda frase, quien me quiera seguir, que empiece y aprenda a negarse a sí mismo. Entonces ahí está la clave, porque una cosa es dejar el ejemplo marcado para que otras personas lo sigan, una cosa es marcar la línea de por dónde es el camino y otra cosa es que yo lo camine por ti y otra cosa es que yo te lleve alzado y lo haga por ti. O sea, esto seguimos viéndonos desde los ojos de niño, sigo viéndome desde mi niñez, sigo viéndome desde mi carencia y desde mi necesidad,
donde considero que esta vida que estoy viviendo no es mía, sino que es mejor que venga un alguien y me saque de esto? ¿Seguimos en ese tema pisciano? ¿O estamos ya preparados con la velocidad acuariana de decir, bueno, asumo mi propia existencia desde el rol que me corresponde y conteniendo claro que me debo y que es tan importante aprenderme a negar a mí mismo, pero asumirme también en el proceso de vida y de evolución? Entonces es bien interesante, ¿no? Tomar esta referencia de las eras, por ejemplo, de cómo se han venido creando, ¿no? Sería ser siendo hasta hoy un egoísta, los seres humanos, en vez de ser uno propiamente. Me gusta ese comentario que dice acá en TikTok, Ana, se está muy bien. Exacto. Fíjense cómo seguimos replicando lo que decíamos. Piscis es el signo de la multiplicación. ¿Cómo sigo replicando y repitiendo que venga el otro y lo haga? Hombre, calculen, pongámonos en un momento, hagamos este ejercicio o hagamos esta fase en esta fase diferenciada, hagamos esta fase un poquitico distinta. Imagínate si fuera Jesús tú, un poco de personas esperando a que vayas tú y les solucione. No, cuando ellos también pueden aprender a asumirse, cuando ellos también pueden aprender a verse en a sí mismos. Qué difícil es aprender a vernos, ¿no? Eh, y desde dónde también estoy asumiendo mi propia existencia esperando a que alguien lo haga por mí. Es muy interesante, fíjense el eclipse de mañana, todo lo que está cerrando. El cuerpo es elemental para la evolución espiritual, totalmente. No hacerte responsable de ti mismo, dicen por acá. Muy bien. Jesús lo entendió todo y nos acompaña aún con su energía. Exactamente. Exacto, una cosa es marcar el camino, una cosa es marcarlo, ¿no? Una cosa es mostrar el camino y otra cosa es que yo lo camine por ti o te lleve alzado, ¿sí? De ahí que siento yo que son dos frases importantísimas que nos va marcando justamente eso. Hasta dónde me puedo negar a mí mismo y hasta dónde, aparte de negarme a mí mismo, puedo hacer ese proceso de renuncia, ¿no? También, que quizás es lo que va pidiendo esta energía de... ¿Y cómo sería volver a la era de Capricornio después? Bueno, después de la era de Tauro, la era de Aries, la era de Piscis, ahora que estamos viviendo la era de Acuario, posterior a esto vamos a pasar a la era de Capricornio. Yo creo que por ahora, con que nos ocupemos de la era de Acuario, está bien. Yo creo que yo creo que sería un poco apresurado, un poco prematuro estar entrando a la era de Acuario y pensar en la era de Capricornio. Creo que con que nos ocupemos con la era actual, estamos bien. Por lo menos nos vamos a quedar aquí por las cuentas y los cálculos y la precisión de equinoccios y por las cuentas astronómicas que se han venido haciendo, pues por ahora ya sabemos que los próximos 2000 años nos corresponden en la era acuariana. Entonces, con que trabajemos en Acuario, yo creería que es suficiente. Entiendo la pregunta de que te quieres anticipar a Capricornio, pero está bien por ahora hacerlo en Acuario. Maestro, siempre es magistral, pero hoy se pasó de la raya. Cañón, me encantó. Tan bella. Quise hacer como este pedacito que yo dije, hay algo aquí hay algo aquí que ustedes han venido pidiendo mucho últimamente. Entonces les llamaba mucho la atención el tema de los eclipses y demás. Entonces quise como hacer ese énfasis. Quise recordar un poco qué es lo que estamos cerrando. Por eso la luna llena de mañana en el grado 4 de Piscis, esto es una invitación, no es lo que quise hacer hoy, es una invitación a que expandamos nuestra energía, expandamos más nuestra conciencia y vayamos un poco más allá de los 4 grados de Piscis. Salgamos un poquito más allá de ese 4 grado de Piscis. Ya tuvimos momentos de verlo signo a signo, está en el canal de YouTube. Este live está quedando colgado en el canal de YouTube. Los que me están viendo en TikTok pueden suscribirse al canal de YouTube. Aparezco como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, y ustedes van a encontrar mucho material en mi YouTube de distintos temas. He venido narrando los eclipses de Leo, hemos venido hablando de Urano, de las cuadraturas. Esta semana, lunes, martes y miércoles, hemos venido trabajando mucho el tema de las emociones, hemos venido trabajando mucho el contenido Virgo Piscis, la conjunción, el Mercurio Casimi.
Hay bastante material en el canal de YouTube para que ustedes también lo puedan disfrutar. Em, dice por acá, ¿cómo apareces en YouTube, Javier? Aparezco como Javier Aragón, psicólogo, astrólogo en el canal de YouTube. Ahí encuentran todo el material, queda allí colgado. Muy lindo programa, Javier. Gracias, un abrazote. Sí, dice por acá, resolvamos esta primero. Exacto, yo creo que démosle la bienvenida a estos 2000 años acuarianos y ya después, muy bueno, excelente, dice Gloria. Excelente. Abrazos también para ustedes. Con que trabajemos en esta, está genial. Dice por acá, qué afán que el otro nos vea también. ¿Verdad? El eclipse le cayó de perlas, maestro. Un abrazote para ustedes. Bueno, que tengan un excelente jueves. Mañana podríamos hacer una réplica también de algo de esto. Podríamos ampliar un tema que no me dio espacio para ampliar un poquito el tema de la cuadratura Urano. Bueno, tampoco tuvimos chance de hablar del quincuncio. Nos faltó también hablar del cambio que tenemos a la luna negra en grado anarético para salir a Capricornio. También nos hace falta mencionar un poco lo protagonista que está haciendo Quirón, ni hablar de Neptuno, que es uno de los regentes del eclipse también. Bueno, hay tantos temas, es que está tan abierta la energía, nos faltó toda la peli, bueno, pero tocamos algo, ¿no? Y se entendió, por lo menos se movió algo, pero siento que hay mucho que podemos todavía exprimirle a esta carta, hay mucho jugo que podemos sacarle a este eclipse, hay muchas otras imágenes que vale la pena con esta luna de sangre estar marcándolo y estar llevándolo, creo que es mucho más intenso el tema, pero por lo menos había que empezar por algo, ¿no? Había que darle la vuelta por algún lado. Dice por acá Denia, maestro, nos la pasamos bomba. Un abrazo, mi niña. Reflexiones también para ustedes. Bueno, que tengan un excelente jueves. Gracias por acompañarme en este tiempo, en esta hora. Gracias a ustedes también que hacen parte integral de este programa todos los días. Procuramos, mientras haya el espacio también, procuramos todo el tiempo estar sacando algunas imágenes. Mencioné algunos aspectos. Yo creo que mañana podríamos aprovechar la energía a partir del eclipse ya mañana oficial y poder verlo un poco más a fondo. Voy a preparar hoy algo del tema y muy seguramente mañana lo veamos. Cuídense mucho, feliz jueves. Los que están acá en TikTok, queda colgado el live en YouTube para que lo puedan buscar. Pueden pasarse en allí al YouTube y ahí va a quedar, ahí quedan todos los live. A veces aquí en TikTok no queda por lo que es muy largo. Este en especial fue casi de una hora algo, entonces por el peso no lo deja. Pero en la parte del YouTube ustedes lo encuentran, al igual que los programas que hemos venido desarrollando desde el lunes. Entonces, cordialmente invitados. Abrazote, cuídense mucho. Nos vemos mañana de Eclipse y que esto nos sirva como de ir reflexionando para todos. Gracias.